A este segundo video, donde vamos a ver programación con Java. En el anterior video hemos hecho la instalación de todas las herramientas correspondientes para este curso. Entonces, lo que se va a tratar de hacer en este curso es desarrollar sistemas de información utilizando tecnologías emergentes, utilizando el lenguaje de programación Java. Y para esto estamos utilizando el JDK, que sería el de Adobe OpenJDK, que es software libre. Programación orientada a objetos es también lo que vamos a ver, y vamos a utilizar como entorno integrado de desarrollo a Apache NetBeans, así como las librerías Swing que están, ¿no? Dentro de lo que es el JDK para crear interfaces gráficas de usuario. A su vez vamos a trabajar con MySQL y o MariaDB para crear base de datos. Bueno, ahí están las herramientas que vamos a utilizar. O el Adobe OpenJDK, que es el kit de desarrollo de Java, ¿no? Que tiene todas las librerías y la interfaz de programación de aplicaciones. Vamos a utilizar como entorno integrado de desarrollo Apache NetBeans. También vamos a ver algo de lo que es el entorno integrado Eclipse y también el entorno integrado de desarrollo IntelliJ IDEA de JetBrains. Bien, vamos a trabajar, como se decía, con el JDK, y simplemente esto es un software que provee herramientas de desarrollo para la creación de programas en Java. Entonces, te incluye el JRE, que es el compilador de Java, y la interfaz de programación de aplicaciones del mismo. Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática que fue comercializada por primera vez en 1995 por Sun Microsystem. Hay muchas aplicaciones y sitios web que no funcionarían probablemente a menos que tengan instalado Java, y cada día crece más, ¿no? Java es rápido, seguro, aunque no al 100%, y también es fiable. Se utiliza desde ordenadores portátiles hasta centro de datos, desde consolas para juegos hasta computadoras avanzadas, desde teléfonos móviles hasta Internet. Prácticamente Java está en todas partes. Aquí tenemos algunas de las versiones, ¿no? La versión 7 LTS, 8 LTS, que bueno, ya están un poquito desfasadas, están obsoletas, excepto para algunas aplicaciones ya antiguas. Y bueno, nosotros vamos a utilizar la versión 17 LTS, que es una de las versiones más estables. Aquí tenemos la fecha de lanzamiento, el soporte Premier, el soporte extendido y otros. Ustedes pueden visitar esta URL, ¿no? Para poder ver esta información, que es muy importante. ¿Ya? Entonces les decía que vamos a utilizar el Adobe OpenJDK, que tiene una licencia pública general, es decir, es software libre, código abierto, a diferencia del JDK de Oracle, ¿no es cierto? Java ha sido comprado, el JDK ha sido comprado de Sun Microsystem por la empresa Oracle, y bueno, en su momento ya tomó Oracle una licencia dual para este producto, es decir, se puede utilizar Java o el JDK, ¿no? De forma libre para lo que sería entrenamiento y prácticas o pruebas, pero ya el momento de llevar a producción hay que pagar una licencia. Entonces, en ese sentido, los creadores del JDK optaron por crear, ¿no? Un paralelo, que es el Adobe OpenJDK, que es lo mismo, solamente que este sería, ¿no? Software libre, no se paga ningún tipo de licencias, ni en producción, ¿no? Ni en ningún otro aspecto. Entonces, si podemos ver un poquito del índice TOB, que es un ranking mundial de los lenguajes más utilizados, podemos visualizar que Java está, ¿no? En un cuarto lugar. Por muchos años Java estaba en primer lugar, ha sido desplazado por Python y por C++, ¿no? Por las nuevas funcionalidades que se han adoptado en estos lenguajes de programación. Pero no deja de ser uno de los lenguajes más utilizados en el mundo. Y esta es una eh, captura de imagen donde podemos ver que está, ¿no? Esto a julio del 2023. Enseguida vamos a ver, ¿no? El sitio web, vamos a ver que aún se sitúa en el cuarto lugar, arriba de C Sharp, JavaScript, Visual Basic y otros lenguajes de programación. Bien, asimismo, podemos abrir la documentación de Java en este enlace, y esto nos va a permitir, ¿no? Ver toda esa documentación de esta interfaz de programación de aplicaciones de Java, es decir, todas esas clases, módulos, los métodos y atributos que tienen las clases, para poder, ¿no? Un poquito investigar qué es lo que hace, ¿no? Cada una de las clases. Son infinidad de clases para todo tipo de herramientas. Entonces, vamos a hacer clic acá para abrir nuestro navegador y poder ver, ¿no es cierto?, que, que nos tiene en esta parte este tipo de documentación, ¿ya? Entonces, a mí me gusta verlo con frames, es decir, con marcos,
Y bueno, se muestra, ¿no?, este tipo de información donde yo puedo buscar, por ejemplo, algunas clases que yo necesite investigar. Voy a colocar la clase System y ahí tenemos, ¿no?, que nos dice que está dentro de los paquetes Java, dentro del paquete Lang, y ahí está la clase System. Vamos a ver también que son paquetes y demás. Entonces, podemos ver la información de cada una de las clases, ¿no?, el contenido, para qué sirven, un sumario informativo de eh, todos los campos, los métodos, ¿no? Aquí tenemos varios métodos y vamos a ir utilizando algunos de ellos, ¿no?, para poder mostrar algo por pantalla y hacer algún otro tipo, ¿no?, de situaciones que nos van a servir, en este caso, por ejemplo, utilizando out y también in. Entonces, esta es la documentación de Java. Es bueno tener la mano para consultar, ¿no? Lo que hacen cierto tipo de clases, qué es lo que hacen, para qué sirven, qué métodos tienen, qué campos tienen, etcétera, etcétera. Por otra parte, vamos a utilizar Apache NetBeans, que es un entorno integrado de desarrollo libre, hecho principalmente para Java, pero que se puede extender a otros lenguajes como C++, PHP y otros. Es un producto libre, gratuito, sin restricciones, ¿no? Podemos crear todo tipo de aplicaciones acá, desde Java Standard Edition, aplicaciones web, PJB, aplicaciones móviles, entre otros. Es un framework que va a simplificar el desarrollo de aplicaciones para Java Swing y otros aspectos, ¿no? También vamos a ver, habíamos dicho, otro entorno integrado de desarrollo que es IntelliJ IDEA, que es un IDE también inteligente que reconoce el contexto para trabajar con Java y otros lenguajes como Kotlin, ¿no? Kotlin es un lenguaje para hacer aplicaciones para dispositivos móviles, ¿ya? Y está basado en lo que es Java. Scala y otros más, ¿no? Entonces, cada uno de estos entornos integrados de desarrollo se orientan a ciertos aspectos. Por una parte, Apache NetBeans, con las librerías que tiene y los frameworks, se orienta más que todo para hacer aplicaciones de escritorio, ¿no? Esas interfaces gráficas de usuario, ventanas y demás. Es apto para esto, aunque es un poco pesado, pero bueno, nos da, ¿no?, esa funcionalidad de arrastrar simplemente algunos controles para poder trabajar. Y IntelliJ IDEA se aboca más un poquito ahora a lo que son dispositivos móviles. Por otra parte, Eclipse también es otro entorno integrado de desarrollo que está más orientado a lo que es la web. Entonces, Java es un lenguaje de programación compilado, pero al contrario que la mayoría de los lenguajes compilados, su código no es específico del hardware, es multiplataforma, ¿no? Ni del sistema operativo, que sería el software, ¿no es cierto? Cualquier sistema operativo con una máquina virtual de Java, un JRE o SJVM que ustedes ven ahí, la Java Virtual Machine, puede ejecutar el mismo código Java compilado en cualquier sistema operativo y en cualquier hardware. Aquí tenemos, ¿no?, una diapositiva que nos muestra eso. Ahí está un programador que se levanta muy temprano a programar, crea su código en Java, como ustedes pueden ver. Estas son las sentencias que nosotros tenemos que aprender a programar en este curso. Obviamente que previo a este curso se tendrá que aprender a lo que es desarrollo de algoritmos, como resolver problemas utilizando algoritmos a través de pseudocódigo, diagramas de flujo y otros. Entonces, una vez que se tiene eso, y en mi canal también pueden ver, ¿no?, este tipo de curso que es de lógica computacional, ¿no?, para ver cómo se desarrolla un algoritmo, esa serie de pasos secuenciales, finitos y demás que nos ayudan a resolver algo. Entonces, muy bien. Acá tenemos las sentencias de Java. A esto se denomina código fuentes o todas estas palabras reservadas y demás que tenemos que aprender a programar en este curso. Y bueno, una vez que lo guardamos, se va a guardar, ¿no?, este archivito, por ejemplo, acá con el nombre ejemplo 01.java. Ese código fuente tiene esa extensión. Eso quiere decir que cuando vean esto, ustedes van a poder abrir ese código fuente. Pero una vez que nosotros terminamos de hacer ese código fuente, tenemos que compilarlo, ¿ya? Y hay una herramienta dentro del JDK que es JavaScript, con la cual vamos a compilar y vamos a llevar ese código que nosotros entendemos a un código intermedio. Sabemos bien que todos los equipos de computación, al ser equipos electrónicos, solamente reconocen ceros y unos, código binario. Entonces, en este caso, el compilador no lleva, ¿no?, a ceros y unos. Esto haría que el código sea dependiente, ¿no es cierto?, de la máquina como tal. Entonces Java lo que hace es llevar a un código intermedio que se denomina bytecode.
Entonces, este mismo nombre de archivo ejemplo 1 ahora se convierte en ejemplo 1, pero con la extensión .class. Este es un código intermedio entre lo que nosotros escribimos en el lenguaje Java, con todas esas sentencias y particularidades que tiene este lenguaje, y entre lo que sería el código de máquina. Entonces, una vez a través de un intérprete, ¿ya? Se puede ejecutar esto en Windows, ¿no? En Linux o en Macintosh o en cualquier otro tipo de sistema operativo. A este intérprete se conoce como JVM, que sería, ¿no?, la máquina virtual de Java, también conocida como JRE, que sería el entorno, ¿no?, de Java en ejecución. Entonces, este intérprete es el que tenemos que instalar en cada uno de los sistemas operativos para que este código intermedio, sí, se pueda ejecutar sin ningún problema. Por eso se dice que Java es multiplataforma. Bien, antiguamente lo que se hacía, por ejemplo, en este lenguaje que es BASIC, ¿sí? Lo que se hacía simplemente era trabajar sobre el lenguaje de programación y se utilizaba un compilador para llevarlo directamente a código de máquina, es decir, ceros y unos. Pero lo malo acá era que este código, ¿no?, lo que se generaba era dependiente del sistema operativo y hardware en el que se habían ejecutado. Entonces, si lo haríamos correr, este programa, en lo que es Windows, solamente se ejecutaría en Windows y nada más. No podría ejecutarse en Linux ni Macintosh. Entonces, en ese sentido, la solución de Java es esa independencia de plataforma. Creamos nuestro programa, lo compilamos, se crea un código intermedio que no es ni el código fuente ni el código máquina, es un código intermedio, y a través del intérprete o JRE o JVM se lleva a un código de máquina y es un archivo interpretado en tiempo real. ¿Ok? Una pequeña y breve historia de Java. Ha sido creado el año 1991 por un grupo de ingenieros de Sun Microsystems, liderados por James Gosling y Patrick Naughton. Tenían que desarrollar un lenguaje de programación que se pudiera utilizar en pequeños, ¿no?, electrodomésticos. Es decir, Java ha nacido, ¿no?, mucho antes de lo previsto. Ya estos ingenieros tenían previsto no crear este lenguaje de programación para ejecutarse en controles remotos y en todo tipo de artefactos electrónicos pequeños, ¿sí? Porque Java tiene esa particularidad, tiene un código pequeño, es compacto y es neutro respecto a la arquitectura, ¿no? La arquitectura de este hardware es diferente de la de este y la de un teléfono, ¿no? En este caso, o de un control remoto. Entonces, ha sido creado en ese aspecto, pero ha nacido mucho antes, ¿no? Ellos han tratado de vender este producto y no ha sido, ¿no? Ha habido un pequeño problema, no han podido venderlo y bueno, antes de abandonar el proyecto en 1996, vieron que se adaptaba muy bien a lo que era Internet y crearon el primer navegador en ese entonces con Java para que se pudiera ejecutar applets, que bueno, hoy día tampoco ya se utiliza, y crearon el navegador HotJava, ¿no? Por ese código pequeño, compacto, neutro, además que es seguro y puede trabajar bastante bien, ¿no?, en lo que es Internet. Entonces, ese ha sido el éxito en primera instancia. Y hoy en día tenemos, ¿no?, todo tipo de artefactos eléctricos, eh, bueno, en lo que sería televisiones smart que tienen, ¿no es cierto?, una programación en Java y demás. Muchas cosas se vienen programando en Java desde hace muchos años atrás. Entonces, una pequeña y breve historia de lo que sería Java. Entonces, las características de Java es sencillo en el sentido que intentó quitar las características más engorrosas de otros lenguajes o problemáticas de otros lenguajes de programación, como la aritmética de punteros, ficheros, encabezados, etcétera. Esto más que todo porque ha sido creado en base al lenguaje C++, ¿no? Y el lenguaje C++ ha sido creado en base al lenguaje C. Entonces, podríamos decir que, bueno, ha quitado todas esas características que le traían problemas a estos lenguajes de programación y se ha creado, ¿no?, un lenguaje sencillo en este aspecto. Es netamente orientado a objetos y la programación orientada a objetos es una característica particular de Java. Es distribuido, tiene un buen tratamiento para lo que son redes de computadoras, ¿no? Buena programación para Internet. Es seguro, como lo fue pensado para programar en red. Internet se hizo seguro. Esto no evita que se pueda leer o escribir archivos sin permiso a través de la red o Internet, desbordar la pila de ejecución y la corrupción de memoria. Entonces se puede decir que es
seguro, ¿sí? Es neutro, es multiplataforma, ya hemos explicado que se puede ejecutar en Windows, Linux, Macintosh, etcétera. Es adaptable. Los tipos de datos primitivos que se utilizan son iguales para todas las plataformas. Es interpretado, se compila y se interpreta a la vez. Tiene un alto rendimiento y se trabaja con lo que es multihilos o multithreads. Algunas ideas erróneas de Java. Java no es una extensión de HTML, ¿sí? Hay que tener en cuenta que HTML es un lenguaje de marcado de hipertexto que se utiliza para crear estructuras para una página web, es decir, la estructura de una página web. Java no tiene nada que ver con JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación del lado del frontend, es decir, del lado del usuario, del navegador. Prácticamente es un lenguaje que se utiliza para programar lo que va a ser ese comportamiento que va a tener, por ejemplo, una página web. Ya eso es lo que se va a ejecutar dentro de un navegador. Entonces, no tiene nada que ver Java con JavaScript. Todos los programas de Java se ejecutan en una página web. No todos los programas se ejecutan en una página web. Se puede hacer aplicaciones de consola, de escritorio, aplicaciones web, aplicaciones para dispositivos móviles, ¿no? Java es inseguro. No es inseguro, pero tampoco es 100% seguro. Pero se considera, ¿no?, relativamente seguro en ese aspecto. Bien, ¿qué tipos de programa podemos hacer en Java? Como les decía, aplicaciones de consola, applets, que bueno, ya están obsoletos, aplicaciones de escritorio, ¿no? Esas interfaces gráficas de usuario, ventanas, controles que van a tener botones y demás, aplicaciones de propósito general, aplicaciones web, aplicaciones empresariales y aplicaciones para dispositivos móviles. Entonces, bueno, aquí tenemos un poquito de la anatomía de un programa en Java. Cuando creemos nuestro primer programa en Java, tiene esta anatomía particular, ¿no? Se coloca la palabra public, que es una palabra reservada. Enseguida vamos a ver qué son palabras reservadas. También la palabra reservada class. Y bueno, el nombre de la clase, porque todo en Java son clases, objetos, métodos, atributos, etc. Y luego se abre una llave y se cierra la llave correspondiente en este punto. Entonces, como podemos ver, esta es la llave de apertura y esta es la llave de cierre. Dentro, como podemos ver en este caso, tenemos un método, ¿sí? A esto se denomina método, y este método es muy particular porque tiene como nombre main. Entonces, es un método principal. No todas las clases tienen un método principal. Va a haber algunas clases que no van a tener ningún método principal, van a tener otros tipos de métodos, atributos y demás, y van a ser llamados unos a otros, pero por lo menos tiene que haber, ¿no? Por lo menos tiene que haber una clase que tenga un método main. Puede ser que haya varias clases que tengan, pero por lo menos tiene que haber una. Entonces, ese va a ser la clase por la cual se va a ejecutar el proyecto de Java. ¿Ya? Entonces, este método main es muy particular, es por donde se inicia prácticamente la aplicación. Y bueno, en este caso, este método tiene también sus palabras reservadas, obviamente que se va a declarar de esta forma: public, static, void, el nombre main, y lo que recibe acá es una serie de parámetros o argumentos como tal, que es una cadena, un arreglo de cadenas, sería así. En su momento se va a ir viendo. En este caso, lo que vamos a hacer va a comprender todo en lo que está dentro, ¿no?, de este cuerpo, de este método, que empieza en esta llave y termina en esta llave. La mayoría de los programas, los primeros programas que vamos a realizar, que van a ser aplicaciones de consola, sí los vamos a trabajar en este método main. Entonces, posteriormente vamos a ver qué significa este modificador de ámbito public, ¿no? Qué significa static, qué es void y demás. Poco a poco, sí, vamos a ir, ¿no?, engranando todos esos aspectos, toda esa terminología que necesitamos en esta parte. Y bueno, nos vamos a enfrascar entonces en trabajar sobre este método main. ¿Para qué? Para aprender a declarar variables, constantes y demás. Aquí tenemos un primer ejemplo que lo vamos a realizar enseguida. Entonces, se dice también que Java es case sensitive. Esto quiere decir que es sensible a las mayúsculas y minúsculas. Todo programa en Java tiene que estar al menos dentro de una clase. Bien, tenemos tipos de datos en Java. Los tipos de datos en Java, ¿sí?, son tipos primitivos y tipos referenciados o de tipo object. Entre los tipos primitivos tenemos a los tipos enteros y a los tipos flotantes.
Entre los tipos referenciados tenemos a las clases, a las interfaces y a los arreglos o estructuras de datos estáticas. Los tipos primitivos en Java se dividen en tipos enteros y tipos flotantes. Y estos tienen subdivisiones. Por ejemplo, los de tipo byte que ocupan 8 bits o 1 byte. Los de tipo short que ocupan 16 bits o 2 bytes. Los de tipo char que utilizan 16 bits en memoria. Los de tipo int que ocupan 32 bits y los de tipo long que ocupan no, en memoria 64 bits. Y en el caso de los tipos flotantes, es decir, de coma flotante o punto decimal, tenemos dos, los float que ocupan 32 bits y los double que ocupan 64 bits. Hay otro tipo primitivo que es el tipo boolean, ¿no? Que es un tipo primitivo y puede almacenar solo el valor de true, verdadero, o false, que sería falso. Su valor por defecto es falso. Bien, aquí tenemos los tipos de datos. En Java existen dos tipos de datos, habíamos dicho, tipos de datos primitivos y de tipo referencia. Entre los primitivos, acá tenemos a los de tipo byte, nos muestra el tamaño en bits y el rango que comprende. Es decir, si yo declaro una variable de tipo byte y le asigno el valor 129, por ejemplo, está fuera del rango. Entonces, este es el rango que va a admitir una variable que se declare de tipo byte, ¿no? Y este es el tamaño que va a ocupar. Lo mismo para short, fíjense, el rango, la cantidad de bits que se ocupe de memoria. Lo mismo para los enteros, los de tipo long, los de tipo char. Y acá también hay que referenciar algo, ¿no? Hay una clase asociada a cada tipo de dato primitivo. Y eso se encuentra, ¿no? En el paquete lang que está dentro del paquete Java. Y es la clase byte, ¿ya? Que nos va a permitir trabajar con una serie de atributos y métodos para hacer algo sobre estos tipos de datos primitivos. Lo mismo para short, para int, los valores de tipo int y los tipos primitivos long. Fíjense que las clases siempre empiezan con mayúsculas. Ya vamos a ver qué son las convenciones de Java. Entonces, va a haber una clase asociada a cada uno de los tipos de datos primitivos. Entre los tipos de datos de coma flotante tenemos a los float, los doubles, su tamaño en bits, el valor máximo y mínimo, ¿no? Que pueden almacenar y la clase asociada a cada uno de ellos. Bien, entonces, antes de empezar qué es una variable y demás, vamos a empezar a hacer un pequeño programa. Para esto ya teníamos instalado lo que era el JDK. Recuerden que ustedes pueden entrar al CMD y acá pueden ejecutar Java-version y van a poder ver, ¿no? La versión de Java que tienen instalada. Si esta parte les funciona bien, entonces, ¿no? Nos dice que estamos en la versión 17 y bueno, entonces vamos a trabajar sin ningún problema desde cualquier ruta, haciendo cualquier archivo en cualquier ubicación de nuestro disco duro y va a poder funcionar. Por otra parte, hemos instalado lo que es Apache NetBeans, lo vamos a abrir. Y mientras se abre, ¿no? Aquí están todas las otras herramientas también que hemos instalado. Está el panel de control de XAMPP, también tenemos lo que es Eclipse, también tenemos lo que es IntelliJ IDEA. Son todas las herramientas que hemos instalado en el primer video. Bien, vamos a continuar mientras se abre un poquito nuestra diapositiva, perdón, nuestro entorno integrado de desarrollo. Vamos a abrir nuevamente nuestra presentación para hablar un poquito de las variables y luego vamos a hacer un pequeño programa y con eso terminamos este segundo video. Bien, habíamos visto todo esto. Veamos un poquito de lo que son las variables porque es interesante también comprender qué hace una variable. ¿Qué es una variable? Simplemente es espacio en la memoria del ordenador donde se va a almacenar un valor que va a poder cambiar durante la ejecución del programa. ¿Por qué hay que utilizar variables? Porque a la hora de crear un programa surge la necesidad de guardar datos temporalmente en estas variables y que se van a poder utilizar, ¿no? En el programa futuro en ese aspecto. Entonces, ¿cómo se va a crear una variable en Java? Especificando, uno, el tipo de datos, los tipos de datos que hemos visto, los primitivos, enteros, doubles, etcétera. Luego se va a colocar el nombre de la variable, es decir, un identificador válido para esa variable. Y aquí tenemos un ejemplo. El tipo de datos sería en este caso el tipo de datos int, tipo de dato primitivo, y este sería el identificador de la variable. El identificador de la variable no debe comenzar en números, es decir, si yo coloco esto, sería erróneo, ¿no? No podemos hacer esto, esto sería erróneo.
siempre tiene que empezar en una letra. Ya no puede contener caracteres especiales como arroba, numeral y demás. Entonces no se puede utilizar tampoco palabras reservadas para declarar una variable. No puede tener espacios en blanco, es decir, no puedo colocar yo, por ejemplo, salario mensual de esta forma. No es correcto, tendría que ser, ¿no? Salario mensual. Y según las convenciones tendrá que estar escrito de esta forma. Bien, entonces esas son, ¿no?, las formas de declarar un identificador de variable. ¿Qué es iniciar una variable? Simplemente es darle un valor a la variable, ¿no? En este caso dice nombre de variable y el valor. En este caso estamos dando un valor de 3000, le estamos asignando con este operador que no es de igualdad, sino de asignación en Java. Estamos almacenando entonces este valor de 3000 en esta variable salario. Entonces dice Java no permite utilizar variables que no se hayan iniciado. Es decir, si yo solamente la declaro y después quiero mostrar el valor que tiene, me va a salir un error porque tiene que estar iniciado necesariamente. Y aquí tenemos una pequeña imagen donde podemos ver, ¿no?, qué son las variables en Java. Simplemente es colocar un cierto tipo de datos a una variable y esto lo que está haciendo es almacenar, ¿no?, un espacio en memoria para esa variable, ¿no? Está reservando espacio en memoria para esa variable. Tenemos los tipos de datos y eso es lo que va a almacenar en memoria, ¿no? Hablamos de bytes o bits, que es algo muy pequeño a lo que tenemos hoy en día en lo que es memoria RAM, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, una representación de cómo se declara una variable, ¿no?, de tipo entero, ¿no?, y le estamos asignando un valor 5. Entonces va a ocupar un espacio menor. En cambio, una variable de tipo long va a ocupar un espacio mayor. Eso quiere decir que yo no puedo, sí, no puedo almacenar una variable de tipo long dentro de una variable de tipo int. Me va a salir un error. Aunque se puede hacer refundiciones, ¿no?, para poder forzar eso. Ya, ¿qué es una constante? Simplemente un espacio en la memoria del ordenador donde se va a almacenar también un valor, pero en este caso no va a poder cambiar. A diferencia de las variables, estas no cambian, ¿no? Porque hay que utilizar constantes, porque a la hora de crear un programa a veces surge la necesidad, a veces, ¿no?, de guardar datos temporalmente que se van a utilizar en un futuro en esos mismos programas. Dichos datos deben ser fijos, no pueden cambiar, a diferencia de las variables. ¿Cómo se crea una constante en Java? Utilizando la palabra clave final, ¿no? Esta palabra clave que es, vamos a ver las palabras reservadas también, y a continuación especificando el tipo de datos que almacene en su interior, ¿no?, más el nombre de la variable. Entonces colocamos final, el tipo de datos, fíjense la diferencia, ¿no?, con una variable. Y bueno, la forma de escribir según las convenciones que se tiene en Java es colocar todo en mayúsculas, ¿no? Y si hay una concatenación de palabras, un guión bajo. Y luego se inicializa necesariamente con un valor. Y este valor no va a poder cambiar. Recuerda, dice, el valor de una constante no podrá cambiar. Bien, tenemos también operadores de tipo aritmético, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la suma, la resta, la multiplicación, la división y el módulo resto, ¿ya? Tenemos los operadores de incremento o decremento, más, menos, menos. Los operadores de comparación u operadores relacionales, así se llaman, que sería mayor, menor, igual. Fíjense que la igualdad se representa por dos operadores, ¿no?, igual. Eso me va a poder, me ayuda a comparar, ¿no?, las variables o algún tipo de valor. Y bueno, también tenemos mayor igual, menor igual y diferente. Entonces, esos son los tipos de operadores que tenemos, además de los operadores lógicos, y vamos a ver un poquito de la precedencia de operadores. Entonces, entre los operadores lógicos tenemos la negación, la suma lógica exclusiva, el producto lógico, y lo que vamos a utilizar sería el OR y el AND, ¿no es cierto? Aquí tenemos un ejemplo. Eso también se ve en lógica computacional y también lo vamos a ver en programitas donde vamos a necesitar, ¿no?, utilizar más que todo estos tres, la negación, el operador OR y el operador AND. En cuanto a la precedencia de operadores, ¿no?, sabemos bien que primero van los paréntesis, luego va la exponenciación y luego va la multiplicación o división de izquierda a derecha. A continuación, recién se ejecuta la suma o resta de izquierda a derecha, el módulo, los operadores relacionales, los operadores lógicos como el no, el y el o. Entonces, este es el orden en el que se ejecutan los operadores tanto
que son aritméticos, relacionales y lógicos. Bien, una vez terminado esto, vamos a ver si ya tenemos abierta nuestra herramienta y vamos a hacer un pequeño programa y con eso terminamos, ¿no?, este segundo video. Bien, acá tenemos la interfaz de lo que sería Java. Ustedes obviamente no van a tener nada abierto como lo tengo yo acá. Voy a ir cerrando todo esto y tampoco van a tener, ¿no?, nada en esta parte. Va a estar todo vacío porque, bueno, lo han instalado recién, entonces van a tener todo desde cero. Y aquí yo tengo todos los proyectos que tengo creados, ¿no?, en mi versión de Apache NetBeans. Entonces, aquí se va listando cada uno de esos proyectos como tal. Ustedes en esta parte no van a tener nada. ¿Cómo crean un primer proyecto? Van al menú File, hacen clic en New Project. Bien, nos va a salir acá una serie de opciones en categorías. No vamos a trabajar aún con Maven ni Gradle. Vamos a hacer clic en Java with and. Esto me sirve para crear, ¿no?, aplicaciones Standard Edition. Y de acá vamos a seleccionar Java Application. Vamos a hacer clic en el botón Next. Va a tardar un poquito porque aún sigue cargándose. Y aquí nos va a decir que coloquemos un nombre. Vamos a colocar, ¿no?, en este caso, curso Java. ¿Ya? Se va a crear una carpeta donde vamos a decirle que se cree en el lugar por defecto. Ya vamos a hacer que se cree en una carpeta que se crea automáticamente cuando ustedes crean una primera aplicación, un primer proyecto en Java. Y eso es en la unidad C, en documentos, en una carpeta específica que ustedes no tienen que crear, se crea automáticamente, como les decía, que se llama NetBeans Projects. Cuando ustedes crean su primer proyecto, se va a crear esta carpeta y dentro de esta carpeta van a poder hacer esto. Entonces vamos a abrir esto y fíjense, nos dice que dentro de NetBeans Projects se va a crear, ¿no?, una carpetita que va a tener el mismo nombre de nuestro archivo. En primera instancia, no vamos a crear un método principal, una clase con ese nombre. Vamos a quitar esto y vamos a hacer clic en finalizar. Una vez terminado esto, se va a abrir, ¿no es cierto?, una pestaña en esta parte que nos va a referenciar un pequeño código sobre el cual vamos a hacer algo y con eso terminamos este segundo video. Vamos cerrando esto mientras se abre. Como les digo, es un poco pesado, sí, pero bueno, tiene sus particularidades que nos van a ayudar a hacer aplicaciones de escritorio sin ningún problema. Bien, entonces esperemos un momento mientras se abre y hacemos una primera aplicación. Y con eso terminaríamos el segundo video de este curso de programación. Mientras se abre, cabe destacar que en mi canal van a poder encontrar cursos de base de datos, tanto para MySQL como SQL Server, así como también van a poder encontrar algún curso de lógica computacional que les puede ayudar a reforzar, ¿no?, algunos conocimientos para la construcción de algoritmos a través de pseudocódigo y diagramas de flujo, utilizando otras herramientas como PCIndie, Core y otros más. Pueden visitar para poder obtener un poquito más de conocimiento y poder engranar bien, ¿no?, con lo que sería ya este curso de programación en Java. Se tiene que tener en cuenta que aprender un lenguaje de programación es aprender esa sintaxis que tiene ese lenguaje de programación, es decir, esa forma de escritura, colocar puntos y comas, abrir llaves y otro tipo de sentencias que se tienen para poder hacer decisiones, para poder hacer ciclos y demás. Entonces hay que aprender eso. Pero antes de poder aprender esto, primero hay que aprender a crear, ¿no es cierto?, algoritmos, es decir, hacer pseudocódigo y diagramas de flujo para resolver un problema. Es lo primero que se tiene que aprender para luego ir a cualquier lenguaje de programación, aprender su sintaxis y llevar ese algoritmo a ese lenguaje de programación.
Esperemos un momentito más, ya va a concluir, está cargando. Es que tengo varios, ¿no es cierto? Tengo varios proyectos creados y bueno, en ese sentido, tarda un poquito en la carga, ¿no? Ustedes cuando lo abran van a ver que va a ser mucho más rápido poder crear sus primeros proyectos. Yo tengo bastantes proyectos creados acá en Java, entonces eh, tarda un poquito el abrir todo eso. Está escaneando todos los proyectos y demás, como pueden ver en la parte inferior. Bien, también vamos bueno, por ahora lo vamos a dejar ahí. A ver, que nos permita ingresar al código, hacer una sentencia y bueno, ahí en base a lo que habíamos visto, a cómo es la anatomía de un proyecto, un programa en Java, que lo tenemos acá, ¿no es cierto? Vamos a colocar esta sentencia que lo único que hace es llamar a una clase que se llama system. Hay una clase que no habíamos visto, ¿no? En la ayuda, system. Llamar al flujo de salida out y al método println para que podamos imprimir, ¿no? Entre comillas dobles colocamos una cadena de texto y lo que vamos a hacer es imprimir por consola hola alumnos. Entonces, eso es lo que se está tratando de hacer acá. También hay que tener en este caso en cuenta que una clase va a ir llamando, ¿no? A algunos métodos y o atributos a través del operador punto. Que cada sentencia tiene que terminar con un punto y coma. Que las clases empiezan con una llave de inicio y una llave final. Los métodos igual, ¿no? Empiezan con una llave de apertura y una llave de cierre. Entonces vamos a respetar todo lo que dice acá. Se dice que es case sensitive. Es decir, si ustedes colocan acá la C mayúscula, sí, sería un error. Les va a marcar como un error. Si colocan acá la V con mayúsculas, también les va a marcar error. Si no colocan los paréntesis, no colocan puntos y comas o les falta una llave, también les va a marcar error. Detrás de las llaves no hay puntos y comas, ¿sí? También es un error colocar, ¿no? En llaves de apertura o cierre puntos y comas, solamente se coloca puntos y comas después de una sentencia. Esta es una sentencia. Bien, veamos. Bien, efectivamente. Ok, ya nos ha creado el proyecto, debe estar ahí. Lo vamos a buscar, es curso de Java, ¿no? Acá está. Y lo van a abrir, lo van a expandir y ahí estaría, ¿no? Las librerías y acá está eh, el origen de los paquetes. Lo que vamos a hacer es hacer clic derecho acá, vamos a crear una nueva clase, vamos a buscar lo que sería Java Main Class. Si no encuentran acá, hacen clic en Other, va a cargar esto en un momento y en esta parte van a Java y aquí lo van a poder encontrar, ¿no? Esto me dice que va a crear ese método principal, este public static void main de forma automática. Entonces hago clic en Next, le doy un nombre, ya le vamos a dar, en este caso, ¿no? Un nombre como el que está acá, que va a decir primer ejemplo. Entonces le colocamos así. Las clases siempre deben comenzar con una letra, ¿sí? Mayúscula para cada palabra. Igual que las variables no pueden tener espacios en blanco y fíjense cómo nos marca el error, ¿no? Entonces, cada primera letra de cada palabra debe estar en mayúsculas. Eso es por convención. ¿Dónde se va a crear esto? En el origen de los paquetes en nuestro proyecto. Hacemos clic en finalizar y se va a crear ya nuestra primera aplicación. Lo que ustedes ven acá se denominan comentarios. Estos son comentarios multilínea y este es un comentario de una sola línea. Los comentarios nos sirven para documentar, ¿no es cierto?, nuestro programa en Java. Entonces, lo que vamos a hacer para que sea más legible, vamos a borrar todos los comentarios que vienen dados por esos símbolos y ahí tenemos la estructura básica, ¿no? Lo bueno de este entorno integrado es que me dice dónde se abre y dónde se cierra. Por ejemplo, esta llave que es de la clase, dónde se abre y se cierra esta llave que es del método. Y escribe todo sin ningún error. Entonces, como les había dicho, vamos a colocar acá System, que sería la clase con la cual nosotros vamos a llamar al flujo de salida a través de out.
Y a continuación, fíjense cómo nos abre también el IntelliSense, que nos ayuda, ¿no?, a autocompletar rápidamente. Vamos a utilizar println. Voy a hacer Enter y automáticamente también coloca su punto y coma. Entonces, dentro de esto tenemos que mandar se llaman argumentos, y el argumento que quiere recibir esto puede ser una variable o puede ser una cadena de texto. Entonces, vamos a colocar bienvenidos a programar en Java. Y bien, lo vamos a guardar, ¿sí? Y ahora lo vamos a ejecutar. Para ejecutar podemos hacer clic derecho en un espacio en blanco y hacer clic en Run File, o también ir acá y hacer clic en Run File. Entonces se va a ejecutar la consola, ¿no?, de Apache NetBeans en la parte inferior, y nos va a imprimir por consola este texto, todo lo que está entre comillas dobles. Vale destacar acá que todo lo que son cadenas se coloca entre comillas dobles, los caracteres entre comillas simples. Y ahí está, ¿no? Tenemos nuestro primer programa en Java, que simplemente está imprimiendo a través de la clase System, y el flujo de salida, ¿no?, este mensaje que está entre comillas dobles que dice bienvenidos al programa en Java. Ahora bien, vamos a ir a esta parte más y vamos a entrar a documentos, vamos a entrar a NetBeans Projects para ver lo que se ha creado. Dice curso de Java, que debe estar por acá. Veamos, acá está. Se ha creado esta estructura. Entran a CRC y ahí está lo que les decía, el código fuente, ¿no? Ese primer ejemplo .java. Ustedes pueden abrir esto y van a poder ver el código fuente. Como nosotros lo hemos ejecutado haciendo clic derecho y haciendo run file, lo que ha hecho este entorno integrado es compilar e interpretar ya esto, como podemos ver acá. Y vamos a ver acá en build, ¿sí?, que tenemos, ¿no es cierto?, el mismo archivo, primer ejemplo, pero este es un archivo que está con extensión class. Yo lo voy a abrir con, vamos a abrirlo con Sublime Text para ver ese código intermedio que se ha creado, ¿no? No es un código de máquina, pero sí es un código intermedio. Yo lo voy a abrir, a ver, veamos dónde está mi herramienta, aquí está. Para ver lo siguiente, una particularidad importante que nos muestra esto. Enseguida se va a abrir y con eso terminaríamos este primer video. Y se fijan, este es ese código intermedio que se crea. Y en todos los programas va a haber esta sentencia. Café Bake. Se dice que Java ha nacido, ¿no?, de un café particular que se tomaba cerca de las oficinas donde han creado, ¿no?, este programa. Entonces siempre en todos los programas van a ver esto. Este es un código intermedio que no es ni código fuente y tampoco es código de máquina, es un código intermedio. Bien, con esto concluiríamos, ¿no?, este segundo video. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.